Hola, buena gente. Gracias por acudir a nuestra cita en Caleidoscopio. Saludos especiales esta vez a Coral, que desde Uruguay ve estos vídeos con tanto cariño y me lo hace saber. Hoy, reflexionando en esta luna nueva de febrero, os presento un tema que yo creo que puede interesaros. Y aprovechando la ausencia de la luz lunar, también os comparto algo íntimo relacionado con la cuestión que me está tocando vivir ahora mismo. Somos quizás como una gota de agua inmersa en un río que nos arrastra hasta llegar al mar. Y si en ese viaje hubiera etapas por las que todos y todas debemos pasar obligatoriamente, ¿no nos vendría bien conocer la ruta y el itinerario? ¿Son los septenios un mapa que puede ayudarnos a conocer mejor el camino que vamos a recorrer? Pongamos este asunto en el caleidoscopio a ver qué vemos. Hace unos años yo me encontraba con cierta sensación de desorientación. Había cambios visibles en mi cuerpo y esto confirmaba otros más profundos que se estaban consumando. De esto hace ya casi un septenio. Pero alguien me nombró este concepto por primera vez y me intrigó mucho. Cuando volví a casa, investigué sobre él. Esta de los septenios es una idea filosófica de Rudolf Steiner. Quizás si tiene un origen más antiguo o otro origen, él la dio a conocer. Rudolf Steiner, que nació en lo que hoy sería Croacia en febrero de 1861 y que murió en 1925 en Suiza, fue un filósofo austriaco, erudito literario, educador, artista, autor teatral, pensador social y ocultista. Fue el fundador de la antroposofía, la educación Waldorf, la agricultura biodinámica, la medicina antroposófica y una nueva forma artística que se llama euritmia. Él describió la antroposofía de esta manera. La antroposofía es un sendero de conocimiento que quisiera conducir lo espiritual del hombre a lo espiritual en el universo. Pueden ser antropósofos quienes sienten determinadas cuestiones sobre la esencia del hombre y del mundo como una necesidad tan vital como la que se siente cuando tenemos hambre y sed. Rudolf Steiner, realmente una persona interesante de la que todavía aprendemos muchísimo gracias a su legado. Creo que volveremos a hablar de él. Con esta idea de los septenios describe las principales características de las diferentes fases por las que pasamos los seres humanos a lo largo de nuestras vidas. Etapas que parecen coincidir con ciclos de 7 años en grupos más extensos de 21. En aquella ocasión repasé mi vida por encima y concluí que sí, que en mi caso parecían coincidir esos ciclos, con cambios fuertes. Para analizar mejor el tema, ideé un proyecto audiovisual y propuse a una amiga compositora y cantante, que también estaba rondando el 9º septenio, que hiciera por su parte ese mismo ejercicio. Así lo aceptó y lo hizo. Trabajamos las dos íntimamente y por separado. Cuando en la fecha prevista me puse a montar las imágenes con el sonido, resultó que encajaban a la perfección. Aquí tienes Desvelando Septenios para verlo y escucharlo. Ahí está el link. En esta obra audiovisual, la imagen simbólica que escogí para visualizar el tránsito por la vida fue crear un paralelismo de nuestro camino con el que recorre el agua hasta llegar al mar.
Muchas veces me había sentido así, como si fuera agua que fluye sin remedio ni control por riberas, altos y cascadas. Así que escogí esas imágenes y para representar cada cambio de fase elegí cortinas. Distintas cortinas que no dejaban ver qué me esperaba de. Sabía que un nuevo mundo estaba por ser descubierto por mí al atravesarlas, pero ese era siempre un momento de gran incertidumbre y me hacía falta cierto valor para retirar el velo y más para soltarlo definitivamente. Pero cualquier teoría no es nada si no encontramos en ella una ayuda. ¿Sirve para algo la teoría de los septenios? A mí me sirvió y confío en que ahora mismo lo vuelva a hacer, como espero que a ti te sea de utilidad si es que no lo conocías. Si al nacer nos dieran un mapa del territorio que vamos a transitar, podríamos tenerlo a mano y echar un vistazo en los momentos en que nos sentimos desorientadas o perdidas, dando vueltas o deteniendo nuestro caminar ante obstáculos que no reconocemos. Steiner decía que nuestro desarrollo como seres humanos tiene 3 vertientes: la del cuerpo, la del alma y la del espíritu. Si te interesa, puedes encontrar muchísima información. Yo lo expresaría así. En los primeros 21 años somos como los cimientos en la construcción de nuestra vida, tiempo de aprendizaje y desarrollo hasta llegar a estar listos para enfrentarnos por nosotros mismos a nuestra propia experiencia vital. En la parte intermedia es donde llegamos a la madurez y resolvemos nuestros propios problemas y los de otros, ya que aquí hemos tomado ya responsabilidades. Continuamos aprendiendo y nuestro cuerpo se transforma para adecuarse a ese tiempo. En la parte final de la vida, el cuerpo demuestra un progresivo deterioro y se acumulan en nosotros las experiencias y algunas conclusiones. Lo único que podemos hacer entonces es cuidarnos, transmitir humildemente lo aprendido e ir desapegándonos de todo lo material para preparar el momento de la partida y el nuevo comienzo. Es decir, si en el 9º septenio el camino al desapego no estaba siendo lo suficientemente aceptado por mí, eso me bloqueaba, por poner un ejemplo. Cuanto mayor el tiempo de negación, más grande la crisis que nos llevará a tener que aceptar el cambio y, por tanto, a tener una oportunidad de madurar en el árbol sin caer al suelo. Cosa que no sería tampoco el fin del mundo, porque dentro de toda fruta hay una semilla que puede llegar a germinar, o una materia que seguirá alimentando la vida y una energía que seguirá su camino de transformación. Pero bueno, el fin más deseable de un fruto antes de caer, pudrirse y transformarse o alimentar a alguien, antes de volver a tener la oportunidad de germinar, sería pasar por todas las fases, experimentar el ciclo completo. Nosotros buscamos trucos para seguir. A veces le llamamos misión de vida a esa vivencia completa de la maduración, pero esto trae también muchos conflictos, porque cuando la persona no encuentra esa misión o siente que la pierde por un rato, experimenta un gran vacío y una gran frustración, sin darse cuenta de que la verdadera misión no es otra ni más simple que la experimentación de la vida dentro de la forma que tenemos aquí hasta la vuelta a la unificación. Así que, sean 7 o 9 u otro número aleatorio de años el que te marca los límites para cambiar, mantente alerta y observa si estás a tono con tu momento de desarrollo físico, emocional, intelectual y espiritual, o si tienes que modificar algo para continuar tu andadura. La observación es conciencia y la conciencia aceptación activa, y son, creo, las únicas herramientas que necesitamos en este camino. Piensa un poco en tu vida y recapitula a los 7, los 14, los 21, los 28, a tus 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, etcétera, años.
Como ejercicio es muy positivo hasta plantarse en el momento presente. Me gustaría que me escribas contándome en qué momento estás y cómo lo vives y si ves que puede llegar a estar dándose un cambio importante. Ahora mismo yo acabo de entrar en el 10º septenio de él, poco sabemos teóricamente porque Steiner murió justo entonces, pero ese ha sido su regalo. Sé, porque lo siento, que estoy entrando en una nueva fase. Ahora no hay cortina que retirar porque ya la solté en el 9º septenio. Delante tengo un escenario bastante nuevo y lo miro con curiosidad desde el faro que es para mí mi cuerpo y su sentir. Creo que este cuerpo que ha vivido tanto y tan intensamente me habla con claridad de cómo debo recorrer el camino que se abre. Ya veremos. A veces me parece que este cuerpo va convirtiéndose en una caja cada vez más vacía, como si ya estuviera por aquí solo para saborear lo más ligado a la tierra y a su esencia. Los colores, los aromas, los afectos, lo más sencillo, como si todo el resto, todo mi aprendizaje, se estuviera yendo a un lugar en el que ya se estuviera preparando la ocupación de otra forma densa que será la próxima herramienta para seguir existiendo en distintos planos simultáneamente. Y desde este punto os digo que los ciclos nos dan pistas muy valiosas, pero aún así, en lo que respecta a nuestra madurez, nunca dejamos de tener oportunidades y mucho más en lo que se refiere a la espiritualidad. Lo que ocurre es que algunas veces nos dormimos y nos desfasamos, o así nos sentimos, desfasados. También por acontecimientos brutales que de repente cambian el desarrollo y ritmo de nuestro caminar. En una tormenta que hubo aquí hace años, un trozo de monte se desprendió y toda aquella piedra terminó en el riachuelo que veis en las imágenes. Estaba irreconocible. El agua había tenido que abrir nuevas rutas de una forma repentina para sortear su trayectoria truncada. Poco a poco, la naturaleza volvió a integrar ese cambio violento suavizándolo. Cuando eso nos pasa, todo ese mapa teórico se trastoca y el transitar se convierte en algo más complicado. El oleaje se hace difícil de gobernar. Y cuando parece que va calmándose, aparece una ola y otra ola que todavía tiene una fuerza especial y vuelve a desequilibrarnos. Si en situaciones normales a veces sentimos que nuestra vida no fluye o siempre estamos tropezando en la misma piedra, en otras excepcionales el desafío es mayor, pero se desarrollan cualidades también excepcionales para sobrevivir. De todas formas, oportunidades siempre tenemos hasta el último segundo. Es solo cuestión de conciencia. Por eso si aprendemos a estar atentos a qué está pasándonos, en qué momento estamos, cuáles son nuestras necesidades y deseos, así como los de las personas que nos rodean, cómo estamos atendiendo a lo que hemos asumido como responsabilidad nuestra, etc., no necesitamos más guía que esa: la atención, la conciencia, la aceptación, la flexibilidad, la sinceridad, el movimiento, la libertad y tiempo. Todo necesita un poco de tiempo hasta llegar al punto de inflexión que podría presentarse como septenio o de otra manera cualquiera, y que solamente es una especie de comienzo para avanzar. Demos tiempo a nuestros cambios para que se realicen. Todo está entrelazado formando una unidad, pero por alguna razón podemos ver esta complejidad de forma fraccionada, como en el caleidoscopio. Para empezar, el cuerpo es lo más visible de estas tres, como mínimo, maneras de existir. Así que, empezando por el cuerpo, podemos hacer un dibujo simple. A mí me gusta siempre convertir en imagen las palabras. Como digo, podemos hacer un dibujo simple, como que sería una línea de tiempo
que nos puede ayudar a visualizar nuestro tiempo en él, en el cuerpo, como nuestro vehículo para que todo lo demás se pueda manifestar aquí, en este plano de la existencia. Depende de dónde te sitúes en ese segmento con principio definido y final incierto, aunque bastante conocido en duración aproximada actualmente, pues puedes visualizar cuánto has vivido y cuánto te puede llegar a quedar. Puede ser duro y a la vez bueno tomar conciencia de este hecho. Esta visualización será más angustiosa cuanto más desplazados o insatisfechos nos encontremos con respecto al presente, pero esa conciencia puede espabilarnos en un segundo, no para volver atrás, sino para por fin atrapar el ahora. Yo, por ejemplo, tirando por lo alto, estaría por aquí. Biológicamente hablando, el cuerpo parece tener unas fases indudables y hay ciertas cosas que tienen su momento y que, si no lo vivimos entonces, serán difícilmente o imposibles de recuperar. Bueno, no hay que resistirse a ese hecho incontestable. Hay que aceptarlo y seguir adelante. El cuerpo nos suele susurrar, hablar y hasta gritar con sus señales para que escuchemos sus necesidades y posibilidades. En fin, un detalle interesante es que el aspecto de nuestro cuerpo hará que seamos tratados por los demás según nuestra edad y esperanza de vida. Pero no olvidemos nunca que tras un cuerpo están esas otras facetas nuestras, nuestra alma y nuestro espíritu, que no suelen corresponderse con la visión de nosotros mismos y lo que todo el mundo ve al mirarnos. Esta sería, pues, la función de los septenios, conocer mejor a un ser mientras está dentro de un cuerpo con un tiempo limitado. Así que podríamos inventar otro dibujo sencillo para el intelecto y nuestras experiencias emocionales, que también forman parte de nosotros. Haremos un círculo o un círculo sinuoso en el que es mucho más difícil situar el principio y el final. De hecho, no lo hay. Y el aprendizaje pasa por esos mismos puntos hasta que conseguimos superar esas pruebas y borramos cada marca de lápiz en la circunferencia, integrando esas enseñanzas en nuestro camino, dándonos fluidez, la fluidez deseada. Y para algo hemos también admitido ya las 3 dimensiones, así que para representar nuestro lado espiritual, que abarca más que las otras 2 partes y nos trasciende, podríamos dibujar el mismo círculo en movimiento visto desde arriba o abajo en 3 dimensiones. Podría ser algo así, y si lo vemos a cierta distancia, yo lo dibujaría así. La existencia con principios finales y principios consecutivos siempre desenvolviéndose en un movimiento eterno. Seguro que hay ciclos de 7, de 9, de 100 y de milenios. Caminemos libre y tranquilamente entonces, porque los pasos parecen pequeños en el camino infinito. Deja que tu cuerpo se exprese, que tus emociones asomen, que tu intelecto se desarrolle y que tu espíritu se manifieste habitualmente. Y no te asustes de la intensidad con que necesiten hacerlo para poder seguir. No estanques el agua, deja que fluya, deja que la ayuda te llegue. Eres vida y la vida te arropa y te arrulla en su movimiento espiral. Te voy a leer un pequeño poema que me ha venido a la mente y que a mí me hace conectar con esa criatura llena de alegría y energía que siempre está en mi interior y que se pregunta muchas cosas. Preguntas. ¿Cómo permitirme ahora tanta felicidad? ¿Qué será de los demás? ¿Qué será del mundo sangrante? ¿Qué pensarán los desvalidos si me ven ahora, los que todavía no han conocido la dicha inmensa? ¿Cómo explico a los infelices que con ellos convive la gran alegría? ¿Quién me perdonará si ni pensando en mi desdicha lo pudieron hacer? ¿Qué pensaré yo misma cuando mañana despierte un nuevo día?
¿Cómo excusaré mis horas pasando una tras otra? ¿Cómo me permitiré bordear este precipicio sin volar sobre el abismo? Mis alas replegadas me pesarán como cadenas en el cuerpo y veré algunas plumas detrás de mí. Las barreré junto al polvo para no acordarme de quién soy y para qué nací. Muchas gracias. Hasta nuestra próxima cita en Caleidoscopio. Un buen lugar para tener una cita. Agur.